Hola a todos, hoy vamos a explicar el tema de series de Fourier, su comportamiento, características. Realizaremos un ejercicio y su gráfica. También explicaremos cómo graficar en MATLAB y su respectivo código. Primero que todo, ¿qué es una serie de Fourier? Una serie de Fourier es donde queremos representar una función, que en nuestro caso es esta que está en color negro, con una serie de Fourier que es la que está en azul. Fourier demostró que si sumamos cantidades infinitas de senos y cosenos, esta suma converge y se aproxima a la función original, como vemos en este caso. Esta es la primera función de seno, y si vamos sumando infinita vez la función seno, nos vamos aproximando más a nuestra función original, como vemos en este caso, ya casi converge a nuestra función. En nuestra serie de Fourier tenemos varias condiciones de convergencia para que se pueda realizar. La primera es que la función sea periódica. En este caso nosotros tenemos una función que es f de x, que sería esta línea roja, y nuestro periodo, que sería 4. Tenemos que tener en cuenta que f de x debe ser igual a f de x más el periodo para que podamos demostrar que esta serie es periódica. También debe ser continua a trozos, como lo vemos en este caso, que, que es continua y que en esa parte no es continua, en la cual nuestra serie de Fourier tomará el valor de la mitad como valor de referencia y debe tener un número infinito de discontinuidades. A continuación vamos a mirar la serie de Fourier y qué significa todos sus términos. F de x, que sería la función original, a sub 0, que es un coeficiente, es un número que influye a la serie. Aquí la sumatoria que va de n hasta infinito a n sigue siendo una constante, un número cualquiera que podríamos hallar despejándolo la ecuación. Acá nuestro coseno, y acá nos dice que es 1 sobre el periodo. Lo que nos quiere decir es que aquí cuando reemplazamos n, que sería el primer término, digamos n igual a 1, sería 1 sobre el periodo, que sería el periodo de nuestra función original, por una suma de cosenos con una constante que ya la despejaríamos. Lo mismo sería en el segundo término, que sería una constante del seno multiplicado por la n, lo reemplazamos por 1, que sería la frecuencia inicial de seno, que se aproximaría a nuestra función original. ¿Qué pasaría si nosotros le damos n igual a 2? Sería lo mismo, una constante multiplicado por una suma de cosenos, que sería 2 sobre la frecuencia. Esto nos quiere decir es que estamos aumentando la serie y nos estamos aproximando cada vez más a nuestra función original. A continuación veremos un ejemplo de la obtención de la serie de Fourier para una función, en este caso f de x es igual a x por el seno de x para x entre menos pi y pi. Primero observamos que eh, como el periodo está entre menos pi y pi, L sería igual a pi. Y una segunda observación nos dice que x y seno de x ambos son funciones impares, de modo que su producto f de x también es una función impar. Esto tiene una consecuencia inmediata y que nos ayuda a simplificar el cálculo de b sub n, por lo que según la definición sería 1 sobre L, en este caso pi, la integral entre menos pi y pi de f de x por el seno de npx sobre L, en este caso nx. Este producto también es impar, ¿sí? Producto de funciones impares da impar. De modo que, bueno, esta integral expresa el área bajo la curva, ¿no? Entonces, entre 0 y pi tenemos un valor positivo de esta integral y entre menos pi y 0 un valor negativo, de modo que la suma dentro del periodo completo desde menos pi y pi eh, va a terminar sumando 0. Esto nos ayuda a simplificar porque entonces nos dice que el valor de b sub n será 0. Solo nos tenemos que enfocar en el valor de los
de los otros coeficientes. Ahora, vamos a calcular el valor del coeficiente a sub 0, que como vimos anteriormente sería 1 sobre L, en este caso pi, la integral entre 0 y pi de la función f de x únicamente. Reemplazando, entonces tenemos 1 sobre pi, la integral entre 0 y pi de x seno de x de x. Vamos a usar una sencilla sustitución para conocer el valor de esta integral. Entonces usaremos u igual a x, de modo que du es dx, y db va a ser seno de x, tal que v va a ser la integral de seno de x, que es menos coseno de x de x. Entonces reemplazamos en nuestra integral y tenemos que a sub 0, ¿sí?, es igual a 1 sobre pi por u por b, es decir, x por menos el coseno de x entre 0 y pi menos, por menos más, la integral de 0 a pi de el coseno de x de x. Luego tenemos 1 sobre pi por, reemplazamos, entonces tenemos pi por menos coseno de pi, entonces tenemos 1 menos, bueno, el límite inferior nos da 0, x por igual a 0 por menos el coseno de x, entonces es 0 más la integral nos da seno de x, entonces entre 0 y pi. Bueno, sabemos que seno de x es evaluado en pi, da 0 y evaluado en 0 nos da 0, entonces podemos simplificar este paso. De modo que tenemos 1 sobre pi por pi más 0, es decir, a sub 0 es igual a 1. Con eso tenemos el valor de nuestro de un segundo parámetro. Tenemos b sub n y e sub 0. Ahora vamos a calcular el valor de a sub n. ¿No? Por definición tenemos que es 2 sobre pi ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo paso por paso. 1 sobre pi, la integral entre menos pi y pi de f de x por el coseno de n pi x sobre L, que en este caso es pi. ¿Ok? Entonces, bueno, se nos simplificará este pi, ¿sí? Ahora, como sabemos que f de x ya vimos que era una función impar y el coseno es una función par, entonces tenemos que f de x por el coseno nos va a dar una función par, entonces podemos, para simplificar el cálculo, simplemente hacer dos veces la integral entre 0 y pi, ¿sí? Esto nos ayuda pues para evaluar los límites inferiores desde 0. ¿Ok? Ahora vamos a reemplazar el valor de f de x, entonces tenemos 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi f de x, que sería x seno de x por el coseno de nx. Ahora, en este punto vamos a hacer una diferenciación. ¿Qué pasa cuando n es igual a 1? Para eso vamos a emplear esta identidad trigonométrica que nos dice que dos veces el seno de a por el coseno de b es igual al coseno de a más b
más el coseno de a menos b. Entonces, si llevamos esta identidad a nuestra integral, eh, vemos que sería igual a 1 sobre pi, la integral entre 0 y pi nuevamente por x, ¿sí? Entonces tenemos el seno de n más 1, ¿sí? Es decir, a más b por x menos el seno de n menos 1 por x, es decir, a menos b. En este punto entonces utilizaremos dos sustituciones. Vemos que x multiplica el seno de n más 1 y el seno de n menos 1. Entonces u será x, ¿sí? Y vamos a usar db para la primera parte de la integral como seno de n más 1, ¿sí? De modo que v sería, integrando esta expresión, menos coseno de n más 1 sobre n más 1. Y al mismo tiempo vamos a usar dw para la segunda parte de la integral como seno de n menos 1 por x, tal que w sería la integral que es menos coseno de n menos 1 sobre n menos 1 de x. ¿Ok? Entonces utilizamos esta sustitución en nuestra integral. Así que tenemos para este caso de a sub n 1 sobre pi por menos x, es decir, u por b menos x coseno de n más 1 pi, x, perdón, sobre n más 1 entre 0 y pi, menos por menos más la integral de 0 a pi del coseno de n más 1 sobre n más 1 de x. Luego, para la segunda parte de la integral, ¿no? Menos, abrimos paréntesis, u por w, es decir, x menos x coseno de n menos 1 de x sobre n menos 1 entre 0 y pi más la integral entre 0 y pi del coseno de n más 1 de x sobre n menos 1. Ahora simplificamos toda esta expresión. Bueno, eh, sabemos que esta primera integral del coseno nos va a dar seno, un seno evaluado entre 0 y pi, ¿sí? Entre valores enteros de pi, múltiplos enteros de pi, de modo que sabemos que evaluado en el límite superior y evaluado en el límite inferior nos va a dar 0 las dos. Esto para el caso de estas dos integrales del coseno de n más 1 y coseno de n menos 1. Entonces podemos simplificar un poco todo el cálculo porque podemos saber de antemano que estas dos integrales pues van a ser iguales a 0. Entonces nos quedamos con el primer y el tercer término para evaluar el valor de a sub n. Entonces reescribiéndolo tenemos 1 sobre pi por menos pi coseno de n más 1 por pi sobre n más 1 más pi por el coseno de n menos 1 por pi, bueno, coseno de n menos 1 pi sobre n menos 1. Ahora podemos simplificar este pi que está multiplicando toda la expresión y vamos a
realizar el producto de estas dos fracciones. Así que tenemos el primero, el numerador por el denominador de abajo, menos n coseno de n más 1 pi. Luego, menos por menos más, entonces coseno de n más 1 pi. Vamos a la segunda fracción. Entonces tenemos más n coseno de n más 1, n menos 1 pi, más coseno de n menos 1 por pi. Vemos que el producto de los denominadores se puede expresar como una diferencia de cuadrados para hacerlo un poco más sencillo. Ahora, bueno, usemos esta identidad o esta propiedad de la función coseno, bueno, de toda función par, y es que el coseno de x es igual al coseno de menos x, de modo que con eso podríamos simplificar el primer y tercer término y solo nos quedamos con el segundo y cuarto término, tal que tendríamos 2 coseno n más 1 pi sobre n cuadrado más 1. Eso eh, evaluado cuando, bueno, tenemos que, este es en el caso de que n sea diferente de 1, entonces evaluemos esta expresión cuando n es 2, 3, 4, ¿cómo funciona después de n más, de n igual a 1? Vemos que alterna entre menos 1 y 1, de modo que podemos expresar a sub n como 2 por menos 1 a la n más 1 sobre n cuadrado más 1. Esto, repito, en el caso de que n sea diferente de 1, que es el que estamos considerando en este momento. Ahora, vamos a ver en el caso que nos quedó faltando y es cuando n es igual a 1. Entonces volvemos a expresar a sub n, la integral que es 2 sobre pi, ¿sí? La integral entre 0 y pi de x seno de x coseno de x de x, ¿no? Que ya dijimos que n es igual a 1 en este caso. Utilizaremos la misma identidad trigonométrica, entonces podemos expresar todo esto como 1 sobre pi, la integral de 0 a pi por x seno de 2x de x. Nuevamente hacemos nuestra sustitución donde u es igual a x, de u sería de x, de b seno de 2x tal que b sería un medio, bueno, menos un medio del coseno de 2x. Reemplazamos esto en nuestra integral. Entonces tenemos 1 sobre pi, la integral entre menos x por el coseno de 2x sobre 2 entre 0 y pi menos por el menos del coseno más la integral de 0 a pi del coseno de 2x sobre 2. Bueno, nuevamente podemos hacer unas simplificaciones. Primero evaluamos la primera parte, entonces en el límite superior tenemos menos pi por 1 y en el límite inferior como x está multiplicando el coseno, entonces tenemos 0 sobre 2. Y para la segunda parte, bueno, sabemos que esto es un cuarto del seno de 2x evaluado entre 0 y pi. Nuevamente, pues tenemos acá que como estamos evaluando entre valores enteros de pi, múltiplos enteros de pi, vamos a tener que
esta integral da 0. De modo que a sub n solo depende del primer término, es decir, un medio, menos un medio. Vamos a resumir todos los términos que hemos encontrado hasta ahora. A sub 0 vimos que era igual a 1, b sub n igual a 0 y a sub n lo dividimos en dos casos, cuando n era diferente de 1 y obtuvimos 2 a la menos 1 a la n más 1 sobre n cuadrado más 1 y menos un medio cuando n es igual a 1. Ahora, si llevamos todo esto a la expresión de la serie de Fourier para f de x, entonces podemos, vamos a escribir aquí x por el seno de x va a ser igual a sub 0, 1, a sub n en el caso cuando n es igual a 1, que es menos un medio del coseno de n pi x sobre l, es decir, x, porque n en este caso es 1, más 2, sacamos el 2 de la sumatoria n desde 2, porque ya consideramos el caso cuando n era igual a 1, desde 2 hasta infinito, desde de menos 1 al n más 1, n sobre n cuadrado más 1 por el coseno de n pi x sobre l. A continuación vamos a ver cómo representar estos resultados en MATLAB. Para eso preparamos un pequeño script. En esta primera línea podemos observar el valor de c que obtuvimos, el valor de a sub 0 que era 1. ¿Sí? En la siguiente línea, x igual a linspace, lo que hace es generar un vector, ¿sí? Con valores entre menos pi y pi, igualmente espaciados. Luego, f de 0 va a ser el valor la función que consideramos para el caso cuando n en a sub n era igual a 1, ¿sí? Que fue menos un medio del coseno de x. Entonces la evaluamos aparte. Esta función f corresponde al valor real al que deberíamos acercarnos luego de realizar las sumatorias. Y a continuación la graficamos en color rojo para ver cómo es. ¿Sí? Ponemos hold on para permitir que todas las gráficas que generemos en todas las iteraciones se hagan sobre la misma figura y no que se genere un nuevo cuadro en cada una. Ahora, vamos a hacer una iteración para las 5 primeras sumatorias desde n igual 2 y calculamos por aparte el valor que obtuvimos de a sub n, que era menos 1 a la n más 1 sobre n cuadrado menos 1, para hacerlo como un poco más sencillo a la hora de sumar. Lo vamos a calcular por aparte. Ahora, si hallamos el valor de f sub n para n mayor que 2, entonces tenemos que es 2 por el valor que calculamos de a sub n multiplicado por el coseno n pi x sobre l, donde l es igual a pi. Con este valor calculamos la sumatoria total, que vendría siendo la suma del valor de c, es decir 1, más el caso cuando n era igual a 1, ¿sí? Que es nuestro f0, más fn, y lo graficamos con esta función plot en azul. Entonces veremos las 5 primeras sumatorias por medio de este ciclo, ¿sí? Ok, ya está guardado. Entonces vamos a darle en ejecutar para ver cómo se comporta esta gráfica. No hay errores. Ok. Aquí vemos la gráfica roja, es la gráfica de x seno de x, ¿sí? Y vemos cómo las gráficas azules, a medida que n es mayor, se acercan más al valor real, ¿sí? Excepto pues en los extremos, que puede haber mayor diferencia.
Con esto terminaríamos nuestro ejercicio. Muchas gracias.